De tal manera, señora alcaldesa, que estamos ávidos de escuchar su presentación, pero más que nada, muy agradecidos que usted, con todas las problemáticas que tiene en este momento en su municipio, venga aquí a compartirnos su experiencia en términos de las buenas prácticas, de las lecciones aprendidas, de los obstáculos y de las recomendaciones en la aplicación del Código de Convivencia. Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Muy agradecida primeramente por darme la oportunidad de estar acá, de este espacio, por haber priorizado a Tumaco en el marco de esta estrategia y por darse también ustedes la oportunidad de conocer a una región diferente, a un lugar que claramente marca la diferencia entre las capitales y, por supuesto, donde, como bien lo decía el doctor, los desafíos son totalmente diferentes y son esa otra Colombia. ¿Me ayudan, por favor, con la presentación? Bueno, yo quiero, avancemos, quiero primero, quienes no conocen Tumaco, que conozcan algunos datos muy generales. Avancemos, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, este es Tumaco. Tumaco está ubicado en el suroccidente de Colombia, en el Pacífico, estamos en el departamento de Nariño. Tumaco es una población relativamente grande, tiene 257.000 habitantes según el último censo. Las características es que Tumaco esencialmente es un municipio rural. Miren ustedes, el 66% de la población es rural, obedece a 170.000 habitantes, y ahí es donde esos desafíos en materia de la aplicación del código se vuelven mucho más complejos. Avancemos, por favor. Tenemos 15 consejos comunitarios, 3 más en trámites, tenemos 16 resguardos indígenas, entre otras cosas no solo es rural, sino que tenemos mucha diversidad étnica en el territorio que se convierte también por un ejercicio de interculturalidad, también un desafío mucho más grande. Avancemos, por favor. Bueno, algunas prácticas que quiero compartir con ustedes, pues, lo difícil dentro de un municipio en donde más del 80% de su población vive en la informalidad y que le pongamos un comparendo que finalmente, como usted muy bien lo decía, doctor, a la gente le importa o no y se puede constituir en una burla porque a veces no tiene cómo pagarlo ni le interesa tampoco pagarlo porque no se va a repercutir en nada en su vida diaria. Pues finalmente tenemos que avanzar para que la gente mire el código desde otra perspectiva. Entonces hemos avanzado y se han hecho varias jornadas y actividades pedagógicas enfocadas especialmente a uno de los problemas más complejos que tenemos allí en el territorio, y es la buena disposición de nuestros residuos sólidos. Hay una, lamentablemente, condición de comportamiento contrario en el sentido de depositar las basuras en las calles, en los parques. Entonces, ahí estamos intentando hacer una labor con la comunidad, con los jóvenes, con los estudiantes. Adelante, por favor. Esas fueron actividades de rescatar parques y otros lugares con las personas que en su momento se le impusieron las multas y finalmente tuvieron que hacer jornadas pedagógicas y también se hace el ejercicio de capacitación. Ese es un lugar turístico de Tumaco, todo el que llega a Tumaco visita el Puente del Morro porque es un lugar muy bonito, uno de los pocos lugares para mostrar, y en un momento determinado hace algunos años se había constituido una plaza ilegal de venta de pescado. Aquí teníamos un gran desafío porque estábamos y entendíamos que en medio de tanta situación de vulnerabilidad y necesidades de la población, vender pescado en un municipio en donde es muy fácil hoy ser delincuente, pues obviamente para mí es muy difícil porque también ahí está el derecho al trabajo de la comunidad. Pero teníamos que trabajar con ellos para que entendieran que si bien es cierto tienen unos derechos en materia laboral y de conseguir sus recursos económicos, pues también hay unos deberes con la ciudadanía. Y empezamos con ellos unas labores de comunicación y de aquí lo que rescatamos es ese ejercicio de comunicación que ahora se mencionaba y que es tan importante también para que la gente entienda que no estamos imponiendo una norma, sino que finalmente tiene unos derechos sí, pero también tiene unos deberes como ciudadanos. Este lugar logramos rescatarlo a través del ejercicio y el diálogo permanente con ellos, pero también la imposición de la autoridad, que a veces claramente existe la necesidad.
Y esto fue un ejercicio interinstitucional entre la policía, guardacosta, espacio público y por supuesto nuestra inspectora de policía, y recuperamos este lugar y varios lugares que pues obviamente habían sido utilizados para otro tipo de actividades. Adelante. Entre otras, se ha avanzado en la incautación de material inflamable como pólvora, el tema del combustible es complejo en el territorio porque somos frontera con Ecuador y es muy fácil que nos llegue combustible ilegal del otro país. Y aquí lo que venía ocurriendo era que la gente estaba de manera ilegal vendiendo en sus casas y haciendo estaciones clandestinas. Aquí se ha hecho también un trabajo muy importante, devolución de celulares hurtados. Tumaco tiene su PIS, que gracias a Dios lo hicimos con el apoyo de FUPAP, y hoy tenemos consolidada una estrategia, por eso me llamó muchísimo la atención la intervención del doctor César, porque aquí estamos avanzando, consolidar una estrategia en un lugar y determinar un piloto y decir, bueno, vamos a trabajar atendiendo y tratando de entender a la ciudadanía por qué piensa así, por qué actúa así. Después de conocerlo, entonces vamos con ellos mismos a intentar generar una estrategia. Y lo más interesante es poder pensar en pilotos, porque Tumaco, como bien lo decían, pues claramente hay muchas conductas que son no o contrarias más bien a la norma y por supuesto nos toca empezar por algunas, las más prioritarias, las más necesarias y a partir de esos resultados poder avanzar en otras. Avancemos, por favor. Quiero compartir con ustedes unas cifras rápidas. En el 2018 fueron 1.482 comparendos, especialmente el que en este año fue más repetitivo, fue el artículo 140 del numeral 11, necesidades fisiológicas en espacios públicos. De todas las 1.400 fueron 460 órdenes de comparendos y medidas correctivas. En el 2019 fueron 602, en este caso, y respeto a la autoridad, pero como ustedes pueden ver, pasamos de 1.400, de 600 al año anterior, tener 6.640 comparendos, pero fue precisamente por el fenómeno de la pandemia. Nosotros emitimos decretos de toque de queda y precisamente, como pueden ver, de esos 6.600 fueron 5.893 órdenes. Pero entonces esto aparecía en la presentación de hoy en la mañana que se hacía. ¿Y por qué ese número tan alto de comparendos? Porque es que Tumaco tiene una condición especial y es que es difícil decirle a la señora que sale a vender el pescado, a vender a la plaza, a buscar la vida diaria, quédese en la casa. O lo mata el COVID o lo mata sencillamente su condición de necesidad. Entonces sí, puede ser que tengamos una de las estadísticas más altas del país en emisión de comparendos por esta violación de norma, pero claramente tenemos casi un 80% de la población que no puede quedarse en la casa con el trabajo virtual porque claramente tenemos unas condiciones diferenciales. Para este año, como lo podemos ver, son 733 comparendos, también precisamente en su gran mayoría por los toques de queda. Adelante. Ese es un tema muy importante y es aquí donde al final vamos a presentar nuestras reflexiones. En el 2018 fueron 1.482 comparendos, de los cuales solo 172 se tramitaron y 145 se pagaron. En el 2019, 602, de los cuales 40 se tramitaron y 50 se pagaron. En el 2020, 6.640, como ya lo había dicho, 401 se tramitaron, 92 se pagaron, y en este año vamos con 731, de los cuales 50 se han tramitado y 89 se han pagado. ¿Qué hemos hecho acá? Ninguna persona que quiera trabajar con el ente territorial puede tener una deuda de comparendos. Eso nos ha permitido, como ustedes pueden ver, que en lo corrido de este año ya casi se hayan pagado lo del año anterior y por supuesto estamos ya superando lo del año 2019, que claramente nos ha ayudado mucho, pero como ustedes pueden ver, el desafío sigue siendo muy grande porque de la cantidad de población que tenemos que están desocupados sin un trabajo formal, los trabajos de la función pública pues claramente no llegan al 10%. Entonces, desde lo público, lo que estamos diciendo sería la estrategia para que la gente pague la sanción, pero siempre y cuando tenga la posibilidad de hacer parte de un trabajo de la administración. Aquí tenemos un gran reto
y es fortalecer la oficina de la inspección de policía, porque tenemos a nuestra inspectora que pasó de tener 600 comparendos a 6.000, y obviamente la capacidad institucional o de talento humano no le permite. Tendríamos que tener más inspectoras, más equipo, y la pregunta es, ¿las condiciones financieras del municipio le permite contratar más personal? Y la respuesta claramente es no, porque nuestras condiciones financieras en municipios como los nuestros obviamente son demasiado limitadas. Avancemos, por favor. Ahora se decía, y aquí quiero hacer una claridad, que no había centro de traslado de protección en Tumaco, y esta es una evidencia de que efectivamente sí lo hay. En el 2020 nosotros hicimos un trabajo hermosísimo, y creo que es una de las cosas más bonitas de las cuales nos sentimos orgullosos, y fue llevar a toda nuestra comunidad en el marco de la pandemia de población de habitante de calle a precisamente un centro de traslado. Esto le costó al municipio alrededor de 230 millones de pesos en 6 meses, y eso es casi el 30% de los recursos propios. Eso nos significó dejar de contratar muchísima gente, casi cerrar el año con saldo en cero, sin tener a veces ni para la papelería. Entonces, aquí dejamos otra reflexión. Claro que son muy importantes los centros de traslado por protección, de protección animal, de habitante de calle, y la pregunta es, ¿será que este tipo de municipios tenemos? Porque es que a esa gente hay que darle de comer, hay que vestirlos, hay que darles todas las condiciones de salud para que ellos puedan estar en estos lugares. Avancemos. Quiero rápidamente comentarles de una estrategia que me siento muy orgullosa, y este es el resultado de algo que en Tumaco es importante decirlo, y es nuestro trabajo articulado con nuestra querida Policía Nacional. Y, por supuesto, también con la cooperación, donde USAID juega un papel fundamental. Viento Libre era un barrio, cuando llegamos a la alcaldía, en donde nadie entraba. Decían que era el lugar vetado y el peor lugar de Tumaco. Hoy en Viento Libre se está haciendo parques, se está haciendo escuela, se está haciendo polideportivo. Tenemos 16 personas contratadas de deporte, cultura, arte, recreación, y la realidad hoy de Viento Libre es totalmente diferente. 70 días sin homicidios completamos, y precisamente de este lugar tenemos 6 meses que ya no se habla más, sino todo por el contrario, hoy la gente quiere conocer Viento Libre. Adelante. Es un poco más de lo mismo lo que hemos hecho en Viento Libre, tabletas, bicicletas, balones y otras cosas que hemos hecho en ese piloto que tenemos en Viento Libre. Avancemos. Esas son imágenes de lo que se ha hecho allá. Lecciones aprendidas. Priorizar y focalizar, que consideramos que es importante, reuniones permanentes de seguimiento, constancia en las actividades, agotar primero el diálogo y la concertación con la comunidad, vincular a la comunidad en las acciones, en la implementación de la estrategia y la consulta previa, y ejercer la autoridad en los casos que a veces el diálogo definitivamente no se puede. Avancemos. Obstáculos. Considero que hay una política educativa débil frente a la existencia del código. Sugiero, y creo que es importante, que el ministerio y todo el gobierno nacional entienda la importancia de la política pública y que la asuma dentro de sus deberes diarios. Consideramos que claramente hay una debilidad institucional en muchas alcaldías con talento humano y herramienta para la aplicabilidad del código. Riesgos en la integridad de las funcionarias. Ahora se decía, el policía pone el comparendo, pero quien asume la responsabilidad es el inspector. Yo tengo hoy a mi inspectora urbana desplazada porque la amenazaron, y la inspectora que está en Tumaco dando la cara es una valiente definitivamente, porque tiene muchas amenazas. Limitación de recursos para emprender acciones, campañas, fortalecimientos, la no operatividad en la imposición de las sanciones, el no pago de las mismas, y el desconocimiento e interiorización de la importancia de la norma. Avancemos. Y finalmente, nuestras recomendaciones. Trabajo articulado, mirarnos como equipo entre entidades, Ministerio Público, Policía, los líderes, por supuesto. La estrategia para interiorizar el código desde la academia, creemos que es fundamental. Ojalá existiera una cátedra del código, que en las clases de sociales, en los colegios pudiéramos pensar en eso, y tendría que ser una política pública nacional. Identificar otras alternativas. El ciudadano que reciba un beneficio social del Estado debe ser un ciudadano ejemplar, para que sean en Tumaco
todos hacen falta de familias en acción, pero todos tienen deuda con el Estado. Entonces no puedo recibir un beneficio del Estado si soy un mal ciudadano. Y a mí me parece que ahí deberíamos hacer unos cambios importantes. ¿Por qué recibe familias en acción si está violando las normas? Póngase al día y es beneficiario de los programas sociales. Matricularse en la universidad, tiene que estar al día con ese tipo de comparendos. Carácter en la toma de decisiones que tenemos que tener nosotros como alcaldes, porque a veces por la politiquería, porque es mi amigo, entonces no, y a veces toca tomar decisiones y posiciones y asumir nuestra responsabilidad. Y por supuesto, aquí me parece que hay algo para cerrar muy importante, y es la capacitación a los alcaldes y a los funcionarios públicos en la importancia de este código. A los alcaldes nos hacen una capacitación a principio de año y de esto no nos hablan. Y cuando entendemos la importancia de esto, a veces ya ha pasado mucho tiempo. La sugerencia es en esa capacitación que hace la ESAP a los alcaldes, tiene que obligatoriamente en ese diplomado estar la importancia y el compromiso de los alcaldes con la implementación de su código de policía. Y la última lámina, que son nuestros retos: sala de mediación judicial para Tumaco, la gestión y la implementación de los centros de traslado de protección, ampliación de nuestro talento humano para la implementación del código y las actividades propias de capacitación de los grupos focales, campañas de cultura ciudadana. Agradecerles de verdad por tenernos en cuenta, por permitirnos estar acá, y todo nuestro compromiso desde la institucionalidad para la implementación del código. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestra alcaldesa de Tumaco, de verdad que es muy importante. María Emilsen Angulo Guevara, alcaldesa distrital.